Nadie olvida dónde estaba ese día. El cielo azul de Nueva York, los noticieros repitiendo la imagen una y otra vez, el humo cubriendo Manhattan, 2 aviones, 2 torres, miles de vidas, el mundo entero detenido frente a la pantalla. Pero detrás de esa escena que cambió la historia moderna, había un guión mucho más complejo, uno que jamás se televisó. Desde el primer minuto, la historia oficial se impuso como un dogma. Terroristas de Al-Qaeda secuestraron aviones, el sistema de inteligencia falló y la nación más poderosa del mundo fue sorprendida. Pero si algo nos enseña la historia, es que las versiones oficiales son solo el principio de una verdad mucho más profunda. Los años previos al 2001 ya mostraban señales. En los 90, Estados Unidos enfrentaba un dilema. El control del petróleo en Oriente Medio estaba debilitándose. El sistema financiero mostraba grietas y la opinión pública rechazaba las guerras. Los informes del Project for the New American Century, un grupo de estrategia vinculado al gobierno, mencionaban la necesidad de un evento catalizador, una nueva Pearl Harbor, que justificara una expansión militar global. Esa frase, escrita en 1997, se convirtió en una sombra que años después adquiriría forma. Cuando las Torres Gemelas colapsaron, no solo se derrumbaron los edificios más emblemáticos de Nueva York, se derrumbó también la frontera entre la seguridad y el control. En cuestión de horas, el país entero pasó del luto a la guerra. Pero mientras el mundo lloraba, los engranajes del poder ya se movían con precisión milimétrica. Las imágenes del Pentágono mostraban un agujero de apenas 5 metros de diámetro. Ninguna grabación pública mostraba un avión comercial. Las cámaras de seguridad, más de 80 según el FBI, fueron confiscadas. Ninguna ha sido divulgada por completo. En el World Trade Center, los testigos hablaban de explosiones internas, de vibraciones antes del impacto. Los bomberos que sobrevivieron declararon haber escuchado detonaciones secuenciales. Años más tarde, varios de ellos murieron por enfermedades respiratorias sin que sus testimonios fueran incluidos en la investigación oficial. El edificio 7, que no fue golpeado por ningún avión, se derrumbó a las 5:20 de la tarde en caída libre. Allí operaban oficinas del Servicio Secreto, la CIA y la Comisión de Valores. Su colapso fue tan perfecto que por un instante muchos creyeron ver una demolición controlada. Pero los informes posteriores se limitaron a decir que fue daño colateral. La comisión del 11 de septiembre se formó bajo presión pública. Sin embargo, su presupuesto fue inferior al de la investigación del escándalo de Bill Clinton. Muchos de los testigos clave no fueron citados y varios documentos del FBI y la CIA nunca fueron incluidos. Un informe de 567 páginas, pero sin respuestas. Años después, el arquitecto Richard Gage lideró un grupo de más de 3,000 ingenieros y expertos que afirmaron que el colapso de las torres no podía explicarse por incendios convencionales. Las temperaturas medidas en el acero superaban lo que el combustible de aviación podía generar. Los análisis de polvo hallaron trazas de nanotermite, un compuesto explosivo usado en demoliciones militares. Ningún medio masivo se atrevió a cubrirlo. El mismo día del ataque, el NORAD realizaba ejercicios militares que simulaban secuestros de aviones en el espacio aéreo estadounidense. Controladores aéreos confundieron los ataques reales con el simulacro. Por minutos, nadie supo qué era ficción y qué era realidad. Las grabaciones filtradas muestran voces llenas de desconcierto, repitiendo: ¿esto es parte del ejercicio? Horas después,
después del colapso, el presidente Bush anunció que la libertad había sido atacada. Pero mientras el pueblo pedía justicia, el Congreso aprobaba la Patriot Act, una ley escrita antes de los atentados que concedía poderes de vigilancia masiva, detención sin juicio y control de datos a nivel nacional. Lo que nació como una respuesta al terror se convirtió en la base legal para el espionaje moderno. En los años siguientes, la CIA y la NSA expandieron su poder más allá de cualquier límite previo. Cámaras, micrófonos, registros bancarios, llamadas, correos electrónicos. Todo comenzó con el miedo, y el miedo se convirtió en política. Mientras tanto, los medios repitieron el relato una y otra vez. El enemigo estaba allá afuera, nunca adentro. El 11 de septiembre abrió las puertas a dos guerras, Afganistán y luego Irak. Pero los documentos filtrados más tarde demostraron que la invasión de Irak fue planeada antes del 2001, no por armas de destrucción masiva que jamás aparecieron, sino por el control energético y la reconfiguración del mapa de Oriente Medio. Empresas privadas como Halliburton y Blackwater obtuvieron contratos millonarios. El negocio del miedo había comenzado. A medida que las bombas caían, el terror se transformó en narrativa. Cada noticiero reforzaba la idea de que el enemigo era invisible, omnipresente, y justificaba cualquier acción para detenerlo. Y así, bajo el nombre de libertad, se construyó un sistema de vigilancia global, satélites, drones, escuchas, cámaras en aeropuertos y calles. El ciudadano se convirtió en sospechoso. Con los años, surgieron voces dentro del propio aparato estatal, agentes que afirmaron haber visto irregularidades, fallas imposibles o archivos que desaparecieron del sistema. Algunos denunciaron la quema de documentos en bases militares durante la primera semana posterior al ataque. La mayoría fue silenciada, despedida o desacreditada. El 11 de septiembre no solo marcó un antes y un después en la política internacional, fue el punto donde la realidad se convirtió en herramienta. La narrativa del miedo justificó guerras, vigilancias y leyes que aún rigen el presente. Y mientras se hablaba de seguridad, el verdadero poder se consolidaba en las sombras, el control de la información. Desde entonces, cada conflicto, cada crisis global, cada enemigo inventado repite el mismo patrón. Se crea el caos, se ofrece la solución y entre ambos se cede la libertad. Afganistán fue el ensayo, Irak la expansión y lo que vino después, la guerra digital, la manipulación mediática y la censura global, fue la herencia invisible del 11S. Hoy, más de 2 décadas después, la mayoría de los archivos oficiales siguen clasificados por seguridad nacional. Se prometió transparencia, pero lo que se entregó fue silencio. Los documentos sobre los vínculos financieros entre Arabia Saudita y los atacantes continúan ocultos, y los testigos que hablaron desaparecieron del mapa mediático. El mundo posterior al 11 de septiembre es un mundo donde cada movimiento deja una huella, cada palabra puede ser analizada y cada miedo puede ser usado. No se trata de una guerra contra el terror, sino de una guerra por el control del relato. Y quizás lo más inquietante es que el enemigo que nos vendieron nunca fue externo. Aquí no repetimos lo que ya escuchaste en los documentales de siempre. Aquí exploramos lo que fue silenciado, lo que no encaja con la versión oficial. Historias que conectan lo antiguo con lo prohibido, la ciencia con lo oculto y la verdad con lo que no quieren que veas. Porque cada mito, cada conspiración, cada evento que cambió al mundo tiene algo en común.
una verdad que alguien decidió enterrar. Y si llegaste hasta aquí, es porque sabes que hay algo más allá de lo evidente. Así que suscríbete, porque lo que viene no solo va a desafiar lo que creías saber, va a cambiar la forma en que ves la historia. Esto es El Otro Lado de la Historia.